que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Un pequeño anuncio, recordar, se han estado poniendo algunos en pantalla, se van a seguir poniendo, pero un pequeño anuncio. El día 25 de septiembre, y yo quisiera que la iglesia no olvidara eso, ese día queremos tener un culto evangelístico. La idea es que usted invite a alguien, un amigo, un vecino, un familiar, alguien que usted considere que necesita oír de Dios. Es más, lo voy a decir diferente. ¿Hay alguien que usted no considere que necesita oír de Dios? No creo que exista una persona que no necesite oír de Dios y tener un encuentro con Dios. Ese día vamos a tener un culto evangelístico y queremos que se invite, que usted venga también, por supuesto, y que tengamos un tiempo bien lindo. Los juveniles van a tener el sábado antes, que es el sábado 17, junto con los jóvenes van a tener un programa de evangelización, van a salir a predicar, van a repartir tratados. De hecho, hoy también se va a hacer, ya tenemos un agua que tiene el nombre de la iglesia. Mira qué cosa más linda es. Da un gloria a Dios por eso. Y atrás tiene un texto bíblico, tiene la dirección de la iglesia, tiene el código QR, ¿no es así? Estoy en zona. Y entonces está ahí toda la información de la iglesia. No es agua bendita, pero es el agua que da el Dios que es bendito, ¿verdad que sí? Y yo creo que es una manera también de evangelizar. Los jóvenes hoy tienen un juego de, no sé si es de béisbol o de fútbol. ¿Qué es lo que es? Fútbol. Y entonces esto también lo van a repartir y es una manera de predicar y de evangelizar y de invitar también a otros para el día 25. Amén, hermanos. Así que ore por la actividad del 25, ore por los juveniles, toda la evangelización que tienen el día 17 también junto con el Ministerio de Evangelismo de la iglesia. Hoy también ellos van a tener un talento para recaudar fondos, incluso con relación a este mismo día, y esperamos que todo sea de bendición. Amén, hermanos. Una vez más agradezco al Señor por estar aquí. Gracias por los hermanos que nos llamaron y que oraron por nosotros. La verdad estamos satisfechos por todo y Dios ha sido bueno con nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, para leer los versículos del 1 al 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, los versículos 1 al 6. Amén, hermanos. Nos quedamos de pie, sentados a veces nos ponemos de pie. ¿Qué les parece si hoy nos ponemos en pie? Y honramos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor hoy puestos en pie y le honramos preferentemente o primordialmente o como debe ser, no tanto con la postura sino en el corazón. Amén, hermanos. Yo la leo. Ustedes la siguen con su vista, Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Antes de leerles, quiero pedirles, quiero que oren por nuestra hermana Belkis. Nuestra hermana Belkis está ingresada, es la secretaria de nuestra iglesia, una hermana muy fiel. Ella ha sufrido un problema como un infarto cerebral y demás. Gracias a Dios evolucionando muy bien. Pero como hablábamos en el tiempo de confraternidad y de desayunando con el pastor antes del culto, nosotros somos una familia y tenemos que orar y apoyarnos los unos a los otros. Así que quiero que oren por nuestra hermana Belki, a la vez que nuestra hermana Maricel, que es diaconisa de nuestra iglesia y está un tanto afectada de salud. Amén, hermanos. Lucas 5, 1 al 6, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué cosa? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche
hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, ¿qué cosa? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Señor, háblanos en esta hora. Háblanos a todos y que escuchemos palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero sentir del Señor hablarles bajo el título o bajo la idea: cuando el fracaso es un proyecto, o cuando tu fracaso es un proyecto. Cuando el fracaso es un proyecto, o más personal, cuando tu fracaso es un proyecto. En toda actividad, en todo ejercicio, en toda profesión, en toda área nosotros queremos triunfar. En todo aquello que nosotros ocupemos, nuestro intelecto, nuestra atención, nuestra energía, nosotros queremos tener éxito. No existe una cosa que emprendamos, no existe una cosa en la que nos lancemos que no querramos tener éxito. Queremos llegar primero, queremos durar más, queremos lograr más, felicidad, salud. Es una parte de nuestra naturaleza humana. Vivimos en una cultura de éxito y nosotros queremos triunfar. No existe un área, me imagino, en la que no querramos triunfar. Éxito. Pero la realidad, hermano, es que a veces no pasa así. Tenemos que ser honestos. Hay un sinnúmero de asuntos, hay diversas áreas de la vida en las cuales nos llegan fracasos. ¿Sí o no? Fracaso es un gigante y a veces se presenta como vencedor, como invencible. Llegan fracasos. Según el diccionario, un fracaso es un revés. Un fracaso es una decepción, es una frustración. Un fracaso es un derrumbe. Es cuando sentimos duda, cuando sentimos complejo, cuando sentimos desánimo. Fracaso es cuando algo que planificamos diera un resultado, no lo dio. Cuando las cosas no salen o salen mal. Uno ve los esfuerzos que hace para lograr algo, tanto tiempo, tantos recursos usados en algo, tanto sentimiento, incluso tanto talento dedicado a algo, y nuestros esfuerzos parecen en vano. Las cosas salen mal, tormentas que a veces llegan a la vida, que contribuyen a que la actitud, el ánimo, el esfuerzo se estrelle. Fracasos de simples a complejos, fracasos de no tan tristes a asuntos, hermanos, desesperantes. Asuntos y situaciones en las que nosotros podemos actuar y hay algo que podemos hacer de situaciones difíciles que nos llegan en la vida, pero asuntos en los que no tenemos nada que hacer. Asuntos en los que estamos atados de pies y manos. Situaciones que llegan que usted con su accionar puede resolver, pero asuntos que se nos salen de las manos. Fracasos. Yo me imagino todos hemos estado ahí, hemos enfrentado en mayor o en menor escala un fracaso. Nosotros no lo podemos evitar. Es la otra cara de la moneda, a no ser que usted sea un extraterrestre. Yo me imagino que todos hemos enfrentado un fracaso. Fin de semana, hace 2 fines de semana, nosotros decidimos salir de vacaciones con los niños, 3 días, viernes, sábado y domingo. Y decidimos salir, pasarnos unos días con ellos y compartir en medio de las vorágines de trabajo y de tantas cosas que tenemos todos. Y fuimos a un parque en Orlando que se llama Epcot. Ya yo había ido antes. Me encanta ese lugar. Lo que no me encanta es la cantidad que hay que caminar allí, pero me encanta ir. Y yo había ido antes, hermano, ¿cómo se camina?
Yo no me dejaban montar en ningún ray por el exceso de peso. No es que ahora esté flaco, yo lo sé, pero como hemos rebajado algo, hermano, me dejaron montar en todos los rays, los que son suaves, porque a mí no me gustan mucho las locuras esas que se forman. Entonces había un ray nuevo, se llama Guardian of the Galaxy, y Eida buscó y me dijo: papá, es suave, no es nada alocado, es un ray bien suave, móntate. Tú asegura, lo buscaste, papá, suave. Y yo, hermano, emocionadísimo, atlético, caminé el parque, yo me sentía modelo, Superman. Y cuando hablaron del ray, dije: pues me monto en el ray. Quería sentirme joven, atlético, qué sé yo. Hermano, me monté en el ray, empezó lindísimo, pero lindísimo. Una gente hablándote que sí, te vamos a cuidar, salió un robot, qué sé yo, y no va a haber problema. Y de momento te viran frente a una pantalla y te empiezan a hablar y te dicen: pero van a ser agredidos y van a sufrir un ataque. Y yo dije: ya esto, tú sabes, no me gustó, porque ataque suavecito, ningún ataque es muy suavecito. Hermano, aquello ha dado una marcha atrás a 100 kilómetros y empezó a dar más vuelta, hermano, que un trompo. Y yo aguantaba ahí, rígido, cerré los ojos y en una que lo abrí así medio, era tiquitín, tiquitín, tiquitín. Y la música, terrible. Mano, cuando me fui a bajar, por poco tienen que hacerme un test psicométrico. No me acordaba ni del nombre. Me sacaron de aquel ray, hermano, y había un banquito ahí mismo en la salida y tuve que sentar. Yo mismo fui un show para la gente, por poco me tiran hasta fotos. La gente caminaba, hermano, y yo ahí sentado. Bueno, le digo el final, salí en silla de ruedas. Yo tenía una vergüenza, es que todavía me acuerdo de eso y me da pena. Hermano, salí en silla de ruedas. Cuando yo iba por todo el parqueo aquel, en una silla de ruedas, con dolor precordial, yo dije: ¿quién me dijo a mí que yo era joven inventando nada de eso? ¿Qué sé yo? Para mí fue un fracaso. Son situaciones que llegan a la vida, fracasos. Distintas áreas, distintos niveles, distinto impacto en la vida. Pero hay fracasos. La verdad, fracaso no significa derrota, pero así estamos acostumbrados a ver esa palabra. Como si fuera una derrota, es lo que causa psíquica y emocionalmente. Algunos hermanos son tan fuertes y tan serios que sentimos hasta ausencia de Dios. Llegan situaciones tan serias en la vida y llegan conflictos tan alarmantes en la vida y tenemos que ser honestos que hemos sentido como que estamos solos, que Dios no está con nosotros, y hay algunos hasta que se han molestado con Dios por la seriedad de los asuntos que nos llegan. Si usted lee en su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 23, Job atravesó una situación tan crítica. Y usted conoce la historia, todo lo que él pasó y todo lo que él lloró y todo lo que él sufrió y lo que le llegó tan difícil, que hubo un momento en su vida en el libro de Job capítulo 23 que él dijo: ¿quién me diera poder llegar ante el trono de Dios? Yo les pondría mi causa y le diría: Señor, pero ¿por qué yo estoy atravesando esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Fracasos, crisis que nos llegan, es parte de la vida. Libro de Proverbios capítulo 24, el versículo 16, la Biblia deja claro esta realidad cuando dice que 7 veces cae el justo. 7 veces. La palabra hebrea que se traduce por caer es la misma palabra que se dice 7 veces fracasa el justo. Hay fracasos en la vida. Hay situaciones difíciles en la vida. Qué lindo que el texto no acaba y dice: pero 7 veces se levanta también en el nombre del Señor. Pero es así. Situaciones difíciles nos llegan. Se fracasa por no intentar, que eso es pereza. Hay gente que fracasa por no intentar. Se fracasa por negligencia o desobediencia a Dios.
¿Usted sabe por qué hay gente que fracasa tanto en la vida? Porque eso también es una realidad. Por la negligencia o la desobediencia a Dios, porque hacen las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y hay tantos fracasos, hermanos, por eso. Planes y proyectos sin tener en cuenta a Dios. Trazan los planes, trazan las metas, trazan los proyectos y no tienen en cuenta a Dios. Quieren que Dios bendiga planes propios, que Dios bendiga proyectos sin decirle antes, como nos aconseja Santiago, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, todo, si Jehová quiere. Y si Dios me bendice. Hay tantos fracasos porque se emprende y se proyecta y se lanzan en 1000 áreas donde Dios no está. En una ocasión, cuando Josué iba a una batalla contra los gabonitas, él se paró y vio que venía un hombre caminando hacia él y le preguntó, ¿tú eres de los nuestros, de nuestros enemigos? Y resultó ser que era un ángel. Y el ángel le dijo, yo no soy ni ninguno, ni enemigo, ni a favor. Yo soy el capitán de guerra del ejército de Jehová. Lo que le quiso decir en aquel momento fue, Dios no es aliado de nadie. Dios es Señor de la batalla. Y para que haya bendición tiene que ser que Él dirija y que Él presida la empresa y lo que tú quieres emprender. Hay tantos fracasos por eso. Relaciones sin tener en cuenta a Dios. Negocios sin tener en cuenta a Dios. Vidas ignorando a Dios. Decisiones sin contar con Dios. Obediencia parcial a medias. Hacen algo bien y acaban por otro lado. Y entonces después preguntan, ¿y por qué me habrá salido mal lo que yo hice? Desobediencia al Señor. Porque Él lo deja claro. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted necesita bendición de Dios en algo. Usted necesita que Dios lo saque adelante en algo. Su negocio, su vida, su familia, su matrimonio. Jehová delante. Dios primero. Dios delante, con Dios delante, se presentarán 1000 obstáculos, pero habrá victoria, pero con Dios delante. Si no, llegan muchos fracasos. Y también, hermano, a veces se fracasa porque Dios lo permite para llevarnos a cosas mayores. Vivir fracasos es difícil, ¿sí o no? Si hay alguien que está viviendo una situación difícil, usted sabe de lo que estamos hablando. Si hay alguien que lo ha vivido, usted sabe de lo que estamos hablando. En el área que sea, en el área física, emocional, intelectual. Cuántas cosas en las que se puso el empeño y uno se enfocó en salir adelante y que todo de momento se torne gris. Y dice, ¿pero qué es esto? Eso no es fácil. Yo estoy hablando en estos días y la verdad bien triste en mi corazón con una pareja que no están en este país, pero ellos se iban a casar y todos los planes y todos sus sueños y tantas cosas lindas que tenían por delante, hacer las cosas bien, y yo tan emocionado con ellos y disfrutando tanto oír eso. Me llamó hace unos días, pastor, la muchacha, la joven que se iba a casar, un dolor de cabeza terrible, una cefalalgia, una cefalea, pero a un nivel, hermano, alarmante, un dolor. Cuando la llevan al médico resulta ser que le han descubierto un tumor, su cabeza, y todos los planes y todos los sueños de su boda y todo ha quedado pospuesto hasta ver qué va a pasar. No es fácil vivir eso. No es fácil, hermano, cuando los sueños se rompen, cuando llegan esas situaciones que nos quitan el gozo de verdad tan fuertes y tan difíciles. Este pasaje que nosotros leímos encierra una historia de fracaso, de crisis, de incertidumbre, de desafío. El pasaje que leímos cierra un fracaso, encierra un desafío terrible. Simón Pedro, que es el personaje central después de Cristo en esta historia, estaba experimentando un fracaso. La pesca era su sustento. Era todo lo que él tenía para vivir y para subsistir. Ese era su trabajo, era el sustento de su familia. Era todo lo que él podía hacer para subsistir. Vivía de eso, de la pesca. Y dice que él estaba, cuenta el pasaje, en su barca, dice,
había intentado pescar y había puesto todo su empeño y todo su esfuerzo por pescar toda una noche. Y dice la Biblia que no había pescado ¿qué? Nada, no poco, nada. El gran historiador judío Flavio Josefo, cuando habla de esta historia, dice el texto que el bote era suyo, pero Flavio Josefo explica y dice que era suyo porque estaba en su posesión. Pero quizás era una renta, es lo que se piensa. No era un bote que ya lo tenía completamente pagado, o lo estaba pagando, o lo tenía rentado. Era un desafío, él tenía que pagar diariamente una cuota por usar ese bote. Por eso el esfuerzo excesivo de pescar toda la noche. Segundo, en el momento en que se desarrolla la historia, era época de bonanza y no se estaba pescando mucho. No había mucha pesca. De hecho, de ahí el refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores. Dice que había una bonanza, todo estaba tan tranquilo, no había pesca. Entonces tenía la situación del sostén y de pagar una renta. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que es pagar una renta? Eso no es fácil. Dígame que cada mes, cuando llegue el día 1, o el día 15, o el día 30, que usted hace así y logra dar el pago por un mes más. Si usted de verdad confía en el Señor, usted no dice: Señor, gracias por esa bendición. Óigame, hermano, poder hacer eso, como que tú te gozas, ¿sí o no? Porque tú lo sabes, hermano, que es por la gracia y por la misericordia del Señor. Eso es una paz tremenda. Yo cuando hago así doy un medio. Qué alegría saber que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ese era el desafío que tenían esa gente. Tenían que pagar esa renta, tenían que pagar ese bote, tenían que sostener su familia. Por eso el esfuerzo excesivo que dice la Biblia, toda la noche. Lo habían intentado todo. Estaba desanimado, estaba desesperado en extremo. Y cuenta el pasaje en el versículo 2 que la mañana les sorprende lavando las redes. Estaban lavando las redes porque habían intentado pescar. Sin embargo, cuando usted lee el versículo 5, dice que no había pescado nada. Entonces, ¿por qué daban las redes? Quizás preocupados, pero quizás desesperados. Estaban lavando sus redes, hermano, porque eso era algo más que higiene. Estaban lavando sus redes como una señal de renuncia y de resignación. Estaban lavando las redes como queriendo decir: ya no voy a salir de esta, ya no hay esperanza, ya no hay más nada de aquí para adelante. Lo que ensucia una red no es una pesca, es solo la pesca, no ninguna otra cosa. No ensucian la red ni algas, ni arena, ni ninguna cosa de esa. Lo único que ensucia una red para otra pesca es la pesca. Y si no habían pescado nada, ¿por qué lavaban las redes? Estaban renunciando, estaban diciendo sin palabras: se acabó. Habían sufrido un fracaso y la lavaban para guardarlas, quizás con la mentalidad de no usarlas nunca más. Lavaban sus redes como queriendo decir que no había esperanza. Estaban anunciando y aceptando un fracaso. Esa actitud era símbolo de todo se acabó. ¿De qué puede pasar después de aquí? De ya no hay más salida de aquí en adelante. ¿De dónde puede venir una salida en la situación que estoy viviendo? Si lo intenté toda la noche, quizás Pedro, ¿de qué manera yo voy a salir de esta situación? Dígame que no nos hemos visto ahí. Dígame que no nos hemos visto en momentos cuando el horizonte se oscurece. Cuando en un asunto o algún área de la vida, por más que uno lo ha intentado, hermano, no se ve salida, ni se ve solución a lo que estamos viviendo. Nosotros hemos conocido y predicamos un Dios que es poderoso. Sin embargo, es innegable que hay situaciones sumamente desafiantes y sumamente difíciles. Quizás hasta aquí en esta mañana, hoy, hay alguno que en algún sector o en algún área de su vida dice: yo renuncio. Ya se acabó.
Y quizás si me pudiera hablar en un tono personal me diría, sí, pastor, usted dice que quizás puede haber esperanza, que hay un Dios poderoso, sí, pero usted no conoce mi situación. Eso es para otro asunto, pero en el mío yo también estoy como ese hombre lavando redes porque ya no hay nada que hacer y no hay salida. Y yo también lo intenté. Quizás haya alguien así también fuera o diciendo fracaseo en inglés, time out. Ya no hay nada que hacer. Gentes que los sucesos y los diagnósticos y los pronósticos le han hecho quizás hasta olvidar las promesas. Palabras, hermanos, que la verdad desaniman y angustian, que quizás te han dicho y has oído, y tú no ves por dónde encontrar solución a eso. Padres que quizás están sin esperanza con sus hijos, porque criaron a sus hijos, dieron la mejor educación, le dieron lo mejor, y las cosas no han salido como se planificó. Y los hijos están rebeldes y no obedecen y son fuertes. Y sí, es verdad que quizás puede ser que hemos fallado en algo o algo nos faltó, pero no es para cantar derrota, ni renuncia, ni nunca. Pero hay situaciones así, a nivel matrimonial. ¿Cuántas veces cuando uno se va a casar piensa y planifica que todo es color de rosa, sí o no? Esto va a ser la vida misma. Y sí, es verdad que hay felicidad y hay alegrías, pero hay batallas. Y hay momentos de risas, pero hay momentos de llantos. Y hay momentos de pasión y hay momentos de discusión. Y hay momentos de cariño y momentos de yo qué sé qué. De situaciones que llegan a la vida. Desafíos laborales, desafíos estudiantiles, desafíos emocionales, etapas, hermanos, momentos, situaciones de puertas cerradas. Puertas cerradas. Y mucha gente se han desanimado y se han quedado sin futuro, incluso algunos porque no le han sabido reconocer. Y están desanimados en extremo, en la esfera emocional. Yo sé, han llegado situaciones inigualables. ¿Cuántas veces, hermano, nos llegan momentos que no sentimos deseo ni de volver a intentarlo? Sentimos que ya todo ha llegado a un final. Así estaba Pedro, así están muchos, así estás tú quizás. ¿Para qué más voy a intentarlo? ¿Por qué voy a hacer un nuevo esfuerzo? ¿O por qué voy a creer si mira ahora, lejos de mejorar, se han empeorado las cosas? ¿Qué solución puede haber? En medio de este ambiente de fracaso que estaba viviendo Pedro, que ya él había dicho se acabó y empezó a lavar redes, sabrá Dios, dijo, voy a entregar el bote y ya no hay nada que hacer. En medio de ese ambiente el Señor viene y le hace una propuesta. Si usted lee ahí en el versículo 4, dice que habían estado pescando o intentando pescar. ¿Qué tiempo? Toda la noche. Y ni atrás, ni a la... Usted se imagina un pescador con el desespero que él tenía. Él lanzó esa red a la derecha, él la lanzó a la izquierda, él la lanzó bajita, él la lanzó profunda. ¿Cuántas cosas no intentó? Y dice que no pescó nada. Y ahora viene el Señor en el versículo 4 y le hace una propuesta. Pedro, ¿qué le dijo? Vamos a pescar. Usted, hermano, se concentra en la historia. Usted logra entender eso. Habían estado toda la noche. Lo intentaron todo. Y ahora viene el Señor y le dice, vamos a pescar en un ambiente, hermanos, real de fracaso. A gente que lo había intentado todo a un nivel superlativo. A gente que sabía de pesca. Viene el Señor y le dice, oye, vamos a pescar. Yo me imagino que Pedro o alguno que estaba ahí dijo, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo? Pescar. Pero si nosotros lo intentamos todo, quizás le respondieron, Señor, lo intentamos toda la noche. No hay un área, no hay un lugar en ese lago donde nosotros no hayamos lanzado la red. No existe un horario en el que no lo lanzamos. No existe una estrategia que no intentamos. Lo intentamos todo. No hubo una cosa que no hiciéramos. No descansamos un segundo. Si el Señor te dijera a ti, vamos a intentarlo otra vez, en medio de un fracaso, ¿qué tú le dirías? Señor, pero si ya yo toqué todas las puertas,
Ya yo lo intenté todo. Yo hice todo lo posible por solucionar ese problema. Pero ¿qué tal si Dios volviera hoy y te diría, oye, vamos a pescar? Vamos a intentarlo otra vez. En las deudas, en las cosas que nos preocupan, en el toque de la puerta, en el sonido del teléfono. ¿Qué tal si Dios dijera, hoy vamos a intentarlo nuevamente? Cuando hay enfermedad, cuando hay diagnósticos, porque es fácil a veces oír las cosas, pero cuando se viven no es fácil. Es muy fácil decir a veces para uno, Dios puede ayudar y Dios puede, pero cuando uno está en el asunto y en el problema, hermano, el diablo se encarga de que las cosas se vean aún más difíciles. Dígame que a usted no le ha pasado eso. Él se encarga de presentártela aún más grave de lo que están. Y hay gente, hermano, con las cuales yo estoy orando y gente que sé con diagnósticos y pronósticos y desafíos serios. Hay gente enfrentando crisis serias, fracasos. Al buscar trabajo la semana pasada, ayer, hoy, toda la noche, lo intentaron todo. Hay gente, hermano, que sabe lo que es fracasar. Hay gente que sabe lo que es vivir una situación difícil cuando un fracaso no solo toca la puerta, sino que se te mete en la casa. Y uno no ve por dónde salir de eso. Pero el Señor le dijo a aquella gente fracasada, vamos a pescar. Yo me imagino que Pedro le dijo, Señor, necesitamos ir a descansar. Ya lo intentamos todo. Todo lo intenté, no funcionó. Si tú hubieras venido anoche, Señor, ayer a pescar, hubiéramos ido, pero ya hoy no, Señor, hoy es imposible. Además, la pesca es mejor de noche. Si lo intentamos de noche y no se pescó nada, ¿cómo tú crees que de día vamos a resolver? Pero el Señor le dijo, Pedro, vamos a pescar. Y Pedro le dijo en el versículo 5, Señor, yo lo intenté todo, pero en tu palabra, mas en tu palabra, yo lo voy a volver a intentar. Hermano, cuando usted lee el versículo 6 parece otra historia. Cuando usted lee el versículo 6 de Lucas 5, parece como que se regó la Biblia, como que eso es de otro lugar. Ese pasaje no puede estar ahí en la misma línea. Es que a la lógica humana no puede venir ahí. Cuando usted lee el versículo 6 dice que de día, en el mismo lugar, la misma gente, y ahora cansado, cuando lanzaron la red, ¿qué pasó? Hermano, dice la Biblia mía, yo me imagino que la suya también, que la red se rompía por la cantidad de peces. La red se rompía por la cantidad de peces. Se rompía. Yo cuando leo esa historia, yo cuando la leía para predicar, decía, Señor, pero no se habrá confundido el escritor bíblico. Y esto es de otra área. No puede ser la misma. Esa gente lo intentó en ese mismo lugar. Esa gente lo intentó todo. Eran especialistas y era de noche. De noche. ¿Cómo es posible que de día ellos pescaran con la misma red y la red se rompiera? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia? Habían hecho lo mismo, pero el resultado es diferente. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora la red se rompía? Dos cosas. Que Cristo iba en aquella barca ahora. Que Cristo estaba encima de aquella barca. Y segundo, que hubo alguien que creyó y obedeció a su Dios en medio de un ambiente de fracaso, que algo podía pasar. Aleluya. Aleluya. Lo que pasó fue eso, que Cristo se subió en la barca y que alguien obedeció y creyó que algo podía pasar. Que alguien dijo, más en tu palabra yo tiraré la red. Les digo algo, hermano, y es lo que quiero compartir en esta mañana.
detrás de ese aparente fracaso, había un proyecto de Dios. Eso no fue casualidad. Ni el fracaso ese fue casualidad. Eso era un proyecto de Dios. ¿Cuál era? Primero, que reconocieran que es con Dios la cosa. Es con Dios. Y si ustedes me permiten en esta mañana como vocero de Dios, me lo digo a mí en primer lugar y se lo digo a ustedes. Es con Dios la cosa. Es con Dios delante. Es con Dios en la barca. Sin Dios, nada va a salir bien. Puede haber talento sin Dios. Puede haber conocimiento. Puede haber estrategia. Puede haber mar. Puede haber botes. Puede haber redes. Pero si Dios no está, en algún momento eso va a fracasar. Eso va a fracasar. Porque es con Dios la cosa. Segundo, aquel fracaso era un proyecto para que se reconociera el poder del Dios que nosotros tenemos. Que es un Dios de poder. Que cuando todas las puertas se cierran y cuando el hombre no tiene una puerta más que tocar, todavía para Dios quedan esperanza. Y Él puede abrir una puerta en el desierto. Él puede hacer ríos en la soledad, como dice la palabra, para que se reconociera el poder de Dios. Que en Él el no es sí. Y que en Él lo imposible se hace posible. Aquel fracaso era un proyecto de Dios que salió mal porque se hizo sin Dios. Se hizo sin Dios porque quizás hubo desobediencia o obediencias a medias. Desobediencia o obediencias a medias. Y Dios no bendice eso. Fracaso, hermano. Y se los digo en esta mañana, en el diccionario de Dios, en el lenguaje de Dios, es otros planes. Fracaso tuyo en el diccionario de Dios es cosas mayores. Es todavía Dios puede hacer algo. Yo no sé si usted quiere decir amén en esta mañana, pero es eso. Cuando usted lee en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 4, que se narra la muerte de Lázaro. Y dice que su hermana estaban llorando. Y Señor, y murió Lázaro. Y qué fracaso, el hombre de la casa. Qué situación, qué ambiente tan difícil. Qué crisis, qué fracaso más grande. Y todo el mundo veía el fracaso. Y el Señor llegó y le dijo: esta enfermedad, este fracaso, esto no es para muerte. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Había un proyecto. Génesis 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos que lo habían vendido y que lo habían despreciado y que intentaron matarle. Génesis 45, los versículos 5 y 6 y el versículo 8. Y José se vio solo y separado de su familia. Cuánto mal no intentaron contra él. Sus hermanos llegaron y José, cuando llegó el momento oportuno, le dijo: yo soy José. Cuando ellos pensaron en eso, ellos se vieron muertos, porque ellos lo habían vendido y lo habían despreciado y lo separaron de su familia, y había estado preso y había pasado hambre y fue maltratado y fue calumniado. Cuántas cosas tan terribles, hermano. Cuántas secuencias de fracaso enfrentó José. Cuántas cosas que nosotros lo leemos en la Biblia rápido y seguido, pero fueron años de dolor, de tristeza, de separación. Y él lo único que veía era fracaso tras fracaso. Pero realmente en el programa de Dios había un proyecto. Y cuando usted lee Génesis 45, él hablando con sus hermanos 3 veces, él les dijo: no fueron ustedes. Al final no fueron ustedes, fue Dios el que planificó todo esto. Porque aunque ustedes intentaron mal, Dios lo ha usado para bien, y yo bendigo su nombre. ¿Qué tal si lo que la gente está planificando contra ti? ¿Qué tal si la estrategia maligna en tu trabajo o no sé dónde, y tú ves que hay gente que se ha levantado contra ti? Quizás el infierno se ha levantado contra ti.
o quizás el diagnóstico que te han dado, o quizás la crisis que están enfrentando y tú lo ves todo, el horizonte se cierra. Y es verdad, hermano, es verdad que no es fácil. Pero ¿qué tal si tú dices como José? Detrás de todo este aparente fracaso, mi Dios está llevando adelante un proyecto de bendición y de victoria para mi vida. Porque aquel presidiario, aquel calumniado como violador, aquel que intentaron matar, el despojo y el desprecio, que lloró y que sufrió y que pasó hambre, llegó a ser el gobernador de Egipto. Porque detrás de ese fracaso había un proyecto de Dios con él. ¿Qué tal si detrás de lo que tú estás enfrentando? ¿Qué tal si detrás de ese diagnóstico? ¿Qué tal si detrás de esa gente que se ha levantado contra ti? ¿Qué tal si detrás de ese conflicto que ha surgido en tu vida, en tu matrimonio, qué sé yo? ¿Qué tal si detrás de todo eso, detrás de todo ese ambiente negativo, Dios te dijera hoy, oye, vamos a intentarlo de nuevo? Que ese fracaso no es ruina a tu vida. Eso es un proyecto de victoria y de bendición que yo voy a llevar adelante contigo. ¿Qué tal si es eso? ¿Qué tal si ese fracaso es un proyecto? Que te haya salido mal no significa que debes cerrar tu negocio. Que las cosas no hayan salido como pensabas no significa que debes cambiarte de carrera o renunciar a tus sueños. Que lo que te ha dicho el médico o lo que estás atravesando en tu casa, ¿qué tal si quizás Dios lo que quiere es que te levante y tú le digas: Señor, me voy a tomar de tu mano y yo quiero que tú te subas conmigo en la barca? ¿Qué tal si detrás de todo eso que hoy, como lo estás viviendo y lo estamos viviendo, y es tan fuerte y tan difícil que nos hace llorar, qué tal si detrás de eso que hoy lloramos, mañana esa es la raíz de una gran victoria y de una gran bendición de Dios para mi vida y para tu vida? ¿Qué tal? Te digo algo, hermano y amigo, en esta mañana, y lo creo y me lo digo a mí. Yo creo que hay esperanza. Yo te invito, pídele a Cristo que se suba a tu barca. Pídele a Cristo que se suba a tu barca. Lo que tú estás viviendo quizás no es el fin. Es un desafío y es difícil, pero quizás es un desafío hacia un nuevo y hacia un mejor objetivo de Dios con tu vida. Quizás tú no lo entiendes hoy, yo sé, y quizás te hace hasta llorar hoy. Pero es que a los hombres se nos han acabado las oportunidades y los recursos, pero a Dios no. A Dios no se le han acabado. Dios te dice hoy, vamos de nuevo. Dios te dice hoy, sigue adelante. Vamos adelante, ahora con más experiencia, ahora con lo principal tomado de la mano de Dios. Vamos adelante. Nosotros vemos fracaso, pero quizás ese fracaso no es el fin. Es un proyecto de Dios para tu vida. No sé qué estás viviendo o qué te va a tocar vivir, pero yo sentí de Dios decirte en esta mañana y decirme, te lo digo, lo sentí en el nombre de Dios. Hay un proyecto de Dios detrás de ese fracaso aparente. Hay un proyecto de Dios. Pero te digo más, puede convertir o revertir incluso tu fracaso en un proyecto. Él puede. Cuando Moisés guió a la nación de Israel camino a Canaán, él tenía que guiar por todo un desierto alrededor de 2 o 3 millones de personas. En un desierto, 2 o 3 millones de personas. En un desierto. Y Moisés sintió, hermano, el fracaso. Sintió que el fracaso tocaba su puerta. Él cerró las posibilidades a la esperanza. Él dijo, aquí no hay nada que hacer. La verdad era desafiante. 2 o 3 millones de personas. Él necesitaba 1.500 toneladas de alimentos por día. 1.500 toneladas de alimentos por día para alimentar a esa gente.
necesitaba 20,000 galones de agua diario en un desierto para darle de tomar agua a esa gente. Necesitaba espacio para acampar ese pueblo de 750 millas cuadradas para que esa gente acampara diariamente, y un espacio libre a lo largo de 3 millas para que ellos pudieran avanzar en filas de 5,000 personas. Honestamente, eso era un fracaso. Eso era imposible de lograr. Sin embargo, se logró porque Dios estaba con él. Y más que eso, tuvieron 40 años y nada le faltó. Y todo se logró. Como les he estado diciendo, yo sé lo que se piensa, y yo sé lo que aparenta, y yo sé lo que se vive. Pero te pregunto, ¿tú crees que Dios tenga alguna dificultad para hacerse cargo de tus necesidades? ¿Tú crees que Dios no puede obrar? ¿Tú crees que detrás de eso no habrá un proyecto? Permítame usar esta palabra de hoy en el nombre de Dios para aplicarlo a tu vida y a tu necesidad, a tu fracaso y a tu imposible. Dios te dice hoy: oye, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. No sé el problema del trabajo, lo que sea, pero vamos a intentarlo. Que tú vas a salir adelante y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a bendecir. Tu fracaso es un proyecto. Cuando uno de los viajes que yo hice a Brasil, tuve la oportunidad de visitar en Brasil una iglesia, la iglesia del Nazareno. Tremenda iglesia con más de 6,000 miembros, una cosa impresionante. Y yo tuve la oportunidad de predicar ahí, conocí a los pastores de la iglesia, el pastor, la esposa. Ellos vivieron una situación sumamente difícil. Creo que le he hablado de eso en otra situación. Sumamente difícil. De hecho, escribieron un libro en portugués que se llama Cuando el milagro no ocurre, ¿qué hacer? De Laudelina Lima. Lo escribió su esposa. Cuando el milagro no ocurre, ¿qué hacer? Narra la historia de una niñita que ellos tenían, Renata, 6 añitos. Y aquella niñita se enfermó gravemente. Enfermedad, no hubo manera de que ella resolviera esa situación. Y todas las cosas por las que oraron y todas las cosas que pidieron, la verdad, hermano, ellos cuentan en el libro, todo salió al revés. Y le pidieron incluso al Señor: Señor, un padre, imagínense, ¿qué puede pedir un padre? Señor, que mi niña no muera. Nosotros queremos cuidarla y queremos atenderla, aunque nos toque, Señor, pasar, pero con ella aquí. Y esa fue su oración. Pero Renata murió. Esa niñita murió. Y ellos escribieron ese libro. Cuando ellos comenzaron su iglesia, cuando Renata estaba viva, tenía 100 miembros. Y ellos dijeron: Señor, pero si teníamos 100, ahora con esta situación de fracaso tan grande, y donde la gente va a ver que hemos fracasado, ¿qué puede pasar? Esto va a ser el testimonio de Renata y las cosas que ella dijo en vida y la manera que ella predicó en vida. De hecho, antes de morir, ella escribió una frase en una hojita y dijo: mamá, dile a la gente, y si entiende algo de portugués y se puede entender, compre el libro, léalo. Cuando el milagro no ocurre, ¿qué hacer? Ella escribió en una hojita y dijo: mamá, dile a la gente y dile al pueblo y dile a enfermeras y dile a médicos y dile a la iglesia que Cristo vino por mí. Ella tuvo una visión de la gloria. Ella tuvo una visión, hermano, de Dios recogiéndola. Y ella lo dejó escrito. Lo dejó escrito. Aquel aparente fracaso hizo que la iglesia de 100 subiera a 6,000 personas. En estos momentos, estuve averiguando, tienen más de 10,000 miembros. Porque Dios convierte los fracasos en victoria. Y hay un ministerio allí en Brasil que dirige su mamá, Laudelina Lima. Si el aplauso es para Dios, bien grande entonces.
Hay un ministerio que ella dirige, dando ánimo a gente en crisis y llevándole palabra de Dios a gente que sufre en hospitales y en crisis de diversa índole. De un ministerio poderosísimo. ¿Sabe cómo se llama? Renata y Dios. El nombre de aquella niña y el nombre del Dios en el que ella confió y que ella declaró que había venido a buscarla y que estaba con ella. Tu fracaso es un proyecto. Y yo te digo en el nombre de Dios hoy que Él te dice: oye, vamos a pescar, vamos a intentarlo nuevamente. Tú habrás llevado toda la noche, tú habrás pensado que no hay salida, tú habrás pensado que no hay esperanza, pero ahora me voy a subir en tu barca. Y si tú obedeces y si tú me crees, yo voy a hacer el milagro, yo voy a dar la bendición, porque Cristo va en la barca. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Quiero pedirle al grupo de alabanza que venga aquí delante y quiero orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta hora. Y yo quiero levantar un clamor al Señor antes de o después que el grupo de alabanza cante. Pero si hay un asunto, hermano, que tú quieres presentar delante del Señor, algún desafío quizás en esta semana, y yo te invito a que cierres tus ojos, no mires a nadie, habla con Dios ahora. Algún desafío en esta semana, o algún fracaso o alguna crisis que tú estás enfrentando, o algún área que tú, hermano, has intentado todo como Pedro, todo, y estuviste toda la noche y nada se resolvió. Y quizás tú has decidido desistir también como desistió él. Y tú dices: ya toqué fondo, de aquí para adelante no hay nada que hacer, no hay salida, no hay para dónde lanzar esa red. Pero yo te digo en el nombre de Dios hoy, con certeza de lo que te digo, que Dios te dice: oye, quiero intentarlo, déjame subir a tu barca. Déjame subir a tu barca y créeme. Si hay alguien que quiere presentar alguna crisis al Señor, algún desafío de esta semana o de tu vivir, hermano, sal del asiento y ven aquí delante al altar, símbolo de la presencia de Dios. Ven aquí delante y dile: Señor, súbete a mi barca. Señor, súbete a mi barca. Métete en mi problema, métete en mi crisis, métete en mi llanto. Sal del asiento, ven aquí delante, es con Dios la cosa. Y dile: Señor, necesito intentarlo contigo ahora. Porque toqué todas las puertas, la intenté, lo tiré a la derecha, a la izquierda y no hubo salida. Pero yo quiero que tú te subas a mi barca, que tú me des la bendición que yo necesito. Hermano, yo no sé hasta cuándo Dios puede prolongar esa situación. Yo no sé hasta cuándo quizás tú vas a tener que llorar. Todos aquí tenemos algo. Yo lo que sí sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo también sé que cuando Él se sube en la barca, la pesca será milagrosa. Que cuando Él ponga su mano, lo que hoy no se puede solucionar va a ser una gran victoria. Porque el Dios que nosotros tenemos no es cualquier cosa. Él es el Dios que todo lo puede. Y Él va a darme la bendición y va a darte tu bendición. ¿Cuántos quieren decir amén en esta hora con fe? Yo les invito a cantar con fe al Señor en esta hora. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Aleluya. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Aleluya, Señor. Siento tu caminar. Sí, Jesús. Sí, Padre. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Yo lo sé, yo lo sé. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya. Y hoy con mi fe, vamos iglesia, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Lo sé. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Dice la palabra que, usando ese mismo pasaje, que el Señor se acercó y vio a aquella gente que lavaban sus redes. Señor, ya no hay nada que hacer. Estaban diciendo con eso, ya no hay salida, no hay esperanza. Pero dice el versículo 4 que el Señor le dijo, en medio de tu sentir, le dijo, y en medio de tu situación crítica, ¿qué tal si lo intentamos nuevamente? ¿Qué tal si vamos a pescar? ¿Qué tal si corremos la milla extra ahora conmigo, que voy contigo? ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, si tú vas, lo vamos a intentar. Y en tu palabra lo voy a intentar nuevamente. ¿Qué tal si antes de orar tú le dices así, Señor, en tu palabra lo voy a intentar, en tus promesas lo voy a intentar, en lo que tú has prometido yo lo voy a creer. Señor, yo voy a correr esa milla, yo voy a lanzar la red nuevamente, ahora con lo que tú has declarado. Padre, en esta mañana, en esta tarde honramos tu nombre. Te damos mil gracias por venir a este lugar, casa tuya, lugar de encuentro, donde se encuentra la criatura con el Creador. Señor, en esta mañana creemos tu palabra. Aunque hay llanto, Señor, aunque hay dolor en nuestras vidas, aunque ese fluido, lágrimas quizás corren por nuestros ojos, aunque el futuro se presenta desafiante, aunque no hemos pescado nada, Señor, nada, por más que lo intentamos, hoy en tu palabra vamos a hacer el intento y vamos a confiar en ti. Y vamos a creer que ese fracaso que yo estoy viviendo y en la esfera que lo estoy viviendo, tú lo vas a convertir en una gran victoria para mi vida. Y lo que hoy me hace llorar, mañana será mi risa.
porque yo confío en el Dios que hoy me dice: vamos a pescar. En tu palabra, nosotros vamos a lanzar la red. Bendice a este pueblo, bendice a cada hijo, bendice a cada amigo, que cada uno pueda sentir que ese fracaso es un proyecto y una victoria en el Dios que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedamos en pie. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que sea una linda semana, que la gracia y que la bendición del Señor esté con nosotros, que en lo que nos toque vivir, en el aparente fracaso, nosotros recordemos que Dios está en la barca. Dios está en la barca y hay salida y hay victoria. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz Roto de la casa estaba del mi Señor. corazón,